Eres solo un limpiador común y corriente. Quédate en tu sitio. La voz resonó con fuerza mientras el vino tinto salpicaba el uniforme de limpieza de una mujer negra, mientras una sala llena de millonarios estallaba en carcajadas. La mujer que llevaba ese uniforme, una mujer negra de unos 40 años, se quedó completamente inmóvil mientras el líquido le goteaba por el pecho, manchando la tela de poliéster barata que las grandes corporaciones estadounidenses consideraban suficiente para quienes fregaban sus suelos. El hombre que sostenía la copa de vino vacía era Richard Morrison, un director ejecutivo blanco de unos 40 años, con un traje de $3,000. Y justo entonces, la sonrisa de suficiencia más sofisticada se dibujó en su rostro. «Limpialo», dijo, con la voz desbordante de desprecio. «Para eso te pagamos, ¿no? Salario mínimo para limpiar desastres». Los ejecutivos a su alrededor, hombres y mujeres con ropa de diseñador agarrando copas de champán. Algunos rieron nerviosos. Otros sacaron sus teléfonos para grabar porque la humillación en la era de los teléfonos inteligentes no era solo entretenimiento. Era satisfacción. Pero aquí es donde se puso interesante. La mujer se llamaba Grace Wellington, pero nadie en esa sala lo sabía todavía. No lloró, no gritó, ni siquiera se inmutó. En cambio, hizo algo que hizo que la sonrisa de Richard Morrison vacilara solo por un segundo. Sacó su teléfono. Sus manos eran firmes, deliberadas. No temblaba de ira ni de miedo. Estaba tranquila, extrañamente tranquila. El tipo de calma que precede a una tormenta que no se ve venir. «Quizás deberías reconsiderar lo que acabas de hacer», dijo en voz baja. Richard se rió. «¿Qué vas a hacer? ¿Demandarme? Probablemente ni siquiera puedas pagar un abogado». Grace no le respondió. Ya estaba marcando. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Entonces contestó una voz, y Grace habló con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. La habitación quedó en silencio, no del todo. Aún se oía el murmullo de susurros confusos, el tintineo de vasos, pero esa risa segura de hacía segundos. Había desaparecido. Richard seguía intentando disimularlo, pero se notaba. Ese pequeño destello de incertidumbre en sus ojos. «Seguridad». Se burló. «Señora, la van a acompañar a la salida». Grace terminó la llamada, guardó el teléfono en el bolsillo y miró directamente a Richard Morrison con una sonrisa que podría haber congelado el infierno. «Esperaré», dijo. «Ahora, antes de contarte lo que pasó después, y créeme, lo que pasó después te va a dejar alucinado. Permíteme rebobinar todo esto porque la pregunta que deberías hacerte ahora mismo no es solo quién es Grace Wellington. La pregunta que deberías hacerte es cómo acabó un multimillonario en un uniforme de limpieza empapado en vino siendo humillado por un hombre que no tenía ni idea de que acababa de cometer el mayor error de su vida. Si quieres saber cómo llegamos hasta aquí, suscríbete ahora mismo, porque esta historia te llevará a un viaje sobre el poder, la justicia y lo que sucede cuando alguien confunde la dignidad silenciosa con debilidad. Así que, déjame llevarte de vuelta al origen de todo esto. Al momento en que Grace Wellington decidió hacer algo que la mayoría de los multimillonarios jamás soñarían hacer. Decidió ver la verdad. Si crees que nadie debe ser maltratado por el trabajo que hace y que todos deben ser respetados, escribe respeto en los comentarios y dinos desde dónde la ves. Grace Wellington tenía 40 años y una fortuna de $4.200 millones. Pero esto es lo que la hacía diferente de todos los demás multimillonarios de los que has oído hablar. Recordaba exactamente lo que se sentía no tener nada. Recordaba el peso del agotamiento en los huesos después de un turno de 12 horas en una fábrica. Recordaba revisar su cuenta bancaria y ver $17,32. Recordaba la humillación de ser tratada como si fuera invisible simplemente por llevar uniforme en lugar de traje. Grace construyó Wellington Industries de la nada. Más de 20 años de sangre, sudor y brillantez estratégica. Empezó como obrera en una pequeña planta de fabricación de tecnología en Ohio. Mientras otros trabajadores pasaban sus descansos fumando cigarrillos y quejándose de la gerencia,
Grace pasaba el suyo leyendo libros de inversión de la biblioteca y estudiando solicitudes de patentes. Ahorraba cada centavo que podía. Vivía en un estudio con muebles de Goodwill. Comía fideos ramen 4 noches a la semana. Y cuando tuvo suficiente ahorro, no se compró un coche nuevo ni un buen apartamento. Al principio, invirtió poco. Acciones tecnológicas que todos consideraban demasiado arriesgadas. Startups que necesitaban capital y no podían obtener préstamos tradicionales. Algunas de esas inversiones fracasaron, la mayoría, de hecho. Pero las que triunfaron a lo grande. A los 30, Grace tenía suficiente dinero para fundar su propia empresa, Wellington Industries. Fabricación tecnológica con un toque especial. Trataba a sus trabajadores como seres humanos. Salarios justos, beneficios reales, condiciones laborales seguras, participación en las ganancias. Y aquí está la parte loca. Funcionó. Resulta que cuando tratas a las personas con dignidad y respeto, trabajan más duro, se quedan más tiempo y ayudan a construir algo grandioso. 10 años después, Wellington Industries era un imperio de fabricación tecnológica con instalaciones en 12 estados y contratos con algunas de las empresas más grandes del mundo. Pero Grace nunca olvidó de dónde venía. Y tenía una regla que la mayoría de los multimillonarios considerarían una locura. Al menos 4 veces al año, se infiltraba en sus propias empresas. Se vestía de limpiadora, obrera, empleada de cafetería, lo que le permitiera ver la verdad. No la versión refinada que le mostraban los ejecutivos durante las visitas oficiales. La verdad real. Cómo trataban los supervisores a sus equipos cuando creían que nadie importante los observaba. Si se seguían realmente los protocolos de seguridad. Si los trabajadores se sentían valorados o explotados. Y esta noche, Grace estaba infiltrada en Meridian Corp. Meridian Corp. Fue la adquisición más reciente de Grace. Hace 3 meses, Wellington Industries compró la empresa de fabricación tecnológica en dificultades por $200 millones. Era un buen trato en teoría. Infraestructura sólida, una base de clientes decente, margen de crecimiento. Grace decidió mantener a la mayor parte del equipo directivo existente, incluyendo al director ejecutivo, Richard Morrison. Quería darles la oportunidad de demostrar su valía bajo la nueva dirección. Pero aquí está la cuestión con las adquisiciones. Wellington Industries operaba mediante sociedades sin voto y participaciones subsidiarias. La mayoría de los empleados de Meridian Corp desconocían quién era el verdadero dueño de su empresa. Ahora simplemente sabían que la nueva dirección había tomado el control. Los ejecutivos sabían que se trataba de Wellington Industries, pero nunca habían conocido a Grace Wellington en persona. Desconocían su aspecto, lo que convertía la gala anual de ejecutivos de esa noche en la oportunidad perfecta para que Grace viera lo que realmente había comprado. La gala se celebraba en el salón principal de eventos de Meridian Corps. Todo era suelo de mármol, lámparas de araña de cristal y ventanales de suelo a techo con vistas a la ciudad. La lista de invitados incluía ejecutivos, clientes importantes e inversores. El código de vestimenta era de etiqueta. Grace llegó a las 6:30 con un sencillo uniforme de limpieza gris y zapatos cómodos. Llevaba el pelo recogido en un moño sencillo, sin joyas ni maquillaje más allá del corrector básico. Era exactamente lo que fingía ser. Una trabajadora temporal contratada para ayudar al personal de limpieza y catering durante el evento. Se registró en la entrada de servicio, donde una coordinadora de catering, agobiada, apenas echó un vistazo a su portapapeles antes de hacerle señas a Grace para que entrara. Llegas tarde. Busca a Susan Chen. Es la encargada del catering. Te dirá qué hacer. Grace encontró a Susan Chen en la cocina, una mujer de unos 50 años con mirada amable y los movimientos eficientes de alguien que había pasado décadas en la hostelería. Susan pareció aliviada cuando Grace se presentó. Oh, gracias a Dios. Otro par de manos, dijo Susan. Ha sido un caos toda la noche. El señor Morrison cambió el menú 2 veces hoy y los arreglos florales 3 veces. Tenemos poco personal porque la mitad del personal habitual llamó diciendo que estaba enfermo. Hizo una pausa.
estudiando el rostro de Grace. Has hecho este tipo de trabajo antes, ¿verdad? Grace sonrió. Más de lo que crees. Susan le entregó una bandeja y un mantel. Empieza por las mesas de cóctel en el salón principal. Manténlas limpias, con los vasos recogidos y las servilletas llenas. Sé invisible, sé eficiente y, hagas lo que hagas, no te metas con el señor el estilo de Morrison. Ha estado de mal humor toda la semana. ¿Qué tipo de humor?, preguntó Grace. Susan bajó la voz. De esos en los que les grita a todos y nada es suficiente. El año pasado, hizo llorar a una de nuestras camareras porque le trajo la marca equivocada de agua con gas. Solo tengan cuidado con él. Grace asintió y se dirigió al salón principal. La fiesta ya estaba en su apogeo. Hombres de smoking y mujeres de noche se agrupaban en pequeños grupos, riendo a carcajadas de chistes que probablemente no tenían tanta gracia. Los camareros se movían entre la multitud con bandejas de champán y aperitivos. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente en un rincón, aunque nadie parecía escuchar. Y allí, en el centro del grupo más grande, estaba Richard Morrison. Grace lo reconoció por su foto de empresa, pero verlo en persona fue diferente. Richard tenía 45 años, era alto, con la clase de aspecto elegante que se desprende de cortes de pelo caros y entrenadores personales. Llevaba su armadura de smoking y sostenía su copa de champán como un cetro, carismático, seguro de sí mismo. Llamaba la atención sin siquiera intentarlo. Grace notó, a los 5 minutos de observarlo, que estaba completamente lleno de sí mismo. Observó cómo un joven camarero se acercaba al círculo de Richard con una bandeja de aperitivos. El camarero ofreció la bandeja cortésmente. Richard la miró y su rostro se contrajo con un disgusto exagerado. ¿Qué es esto? La voz de Richard interrumpió las conversaciones cercanas. El camarero tartamudeó. Las canopas de salmón ahumado, señor. Del menú, usted las aprobó. Dije específicamente salmón escocés. Esto es claramente noruego. ¿No entiende la diferencia o simplemente no les importa? Richard agarró una lata de dinero y la levantó como si fuera una prueba en un juicio. Esto es vergonzoso. Saquen esta basura de mi vista y tráiganme lo que realmente pedí. El camarero se sonrojó. Señor, le pido disculpas, pero esto es lo que hace la cocina. No quiero excusas. Quiero competencia. ¿De verdad es demasiado pedir? Richard le entregó su copa de champán al camarero sin mirarlo. Y tráigame una bebida fresca. Esto una se ha quedado sin gas. El camarero tomó la copa, que Grace pudo ver que aún estaba perfectamente burbujeante, y se alejó a toda prisa, cabizbajo. Los ejecutivos que rodeaban a Richard rieron entre dientes. Uno de ellos, un hombre de cabello canoso de unos 60 años, le dio una palmada en el hombro. Diriges el barco con rigor, Morrison. Por eso esta empresa está llegando lejos. Richard sonrió, absorbiendo los elogios. Los estándares importan, Gerald. Si dejas pasar los pequeños detalles, todo se desmorona. Grace limpió una mesa de cóctel cercana, invisible bajo su uniforme, y observó a Richard mantener la compostura. Tenía que admitir que era bueno en eso. Carismático, el tipo de líder que hacía que la gente buscara su aprobación. Pero había algo debajo de ese encanto, algo frío. Había visto a hombres como Richard antes, hombres que confundían la crueldad con el liderazgo, que pensaban que hacer sentir a la gente pequeña los hacía parecer grandes. Grace había mantenido a Richard Morrison como director ejecutivo, porque sus números parecían buenos sobre el papel y sus referencias eran sólidas. 3 meses como propietario y aún no lo había visitado en persona, confiando en que su equipo directivo estuviera monitoreando la situación. Transición. Mirándolo ahora, Grace se preguntó si había sido un error. Pero no estaba allí para hacer suposiciones. Estaba allí para ver la verdad. Así que Grace tomó su paño de limpieza, se ajustó su armadura invisible y se puso a trabajar. Y si se preguntan qué tan mal se va a poner la noche de Richard Morrison, asegúrense de suscribirse porque esta historia apenas comienza. Grace se movía por la gala como un fantasma.
Eso era lo bueno de usar uniforme de limpieza. La gente te miraba a través de la mirada. Para los ejecutivos con sus ropas de diseñador, ella no era una persona con pensamientos, sentimientos ni una vida fuera de estas paredes. Era un mueble, una función, alguien que existía solo para hacer que su entorno fuera cómodo. Y esa invisibilidad le dio a Grace la posición perfecta para verlo todo. Se colocó cerca del círculo íntimo de Richard Morrison, limpiando las pastillas de cóctel que realmente no necesitaban limpieza, alisando las servilletas que ya estaban rectas, lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra, pero lo suficientemente lejos para que nadie le prestara atención. Lo que escuchó le heló la sangre. Richard estaba en plena forma, haciendo un gesto expansivo con su copa de champán mientras hablaba con un grupo de inversores. Caballeros, permítame contarles cómo revertimos esta empresa en tan solo 3 meses. Recortamos gastos innecesarios. Así de simple. Una de las inversoras, una mujer de unos 60 años con diamantes que probablemente podría financiar un pequeño hospital, se inclinó con interés. ¿De qué tipo de reducciones de costes estamos hablando? Richard sonrió como si acabara de ganar la lotería. Beneficios laborales. Para empezar, la anterior dirección tenía una política ridícula de proporcionar cobertura médica completa a los trabajadores de fábrica. Cobertura completa para quienes operaban maquinaria. ¿Saben lo caro que es eso? Se rió y varios ejecutivos rieron con él. La redujimos a una cobertura básica. Le ahorramos a la empresa 3 millones anuales. La mano de Grace se tensó sobre su paño de limpieza, pero mantuvo el rostro neutral. Richard no había terminado. Luego estaban las inspecciones de seguridad. Inspecciones de seguridad mensuales para cada instalación. Totalmente excesivo. Las pasamos a trimestrales. Eso liberó otro millón en costes operativos. Un hombre con traje azul marino frunció el ceño ligeramente. ¿No es arriesgado? ¿En manufactura? Richard lo despidió con un gesto. Para eso están los seguros. Mira, puedes dirigir una empresa basándote en el miedo a problemas hipotéticos o puedes dirigirla basándote en márgenes de beneficio reales. Yo elijo el beneficio. El grupo asintió con aprecio. La mujer de los diamantes levantó su copa. Por el beneficio. Por el beneficio, repitió Richard. Grace se movió a otra mesa, con la mandíbula tan apretada que le dolía. Derek Pullman, el director financiero, un hombre de unos 50 años con aspecto nervioso, cabello ralo y gafas de montura metálica, se movió incómodo al final del grupo. Richard, sobre esos cambios de política, la nueva dirección podría querer revisar esas decisiones. Wellington Industries tiene fama de... Richard lo interrumpió con una risa sin calidez. Derek, siempre preocupados. Son inversores silenciosos. Amigo. ¿Sabes lo que significa callar? Significa que permanecen en silencio mientras el dinero siga entrando. Y créeme, el dinero está entrando. Le dio una palmada en el hombro a Derek con la suficiente fuerza como para que el hombre mayor se diera cuenta. Compraron esta empresa porque vieron potencial de ganancias. Estamos generando esas ganancias. No van a microgestionar como lo hacemos. Derek asintió, pero seguía con aspecto incómodo. Grace archivó eso. Al menos alguien en el círculo íntimo de Richard tenía conciencia. Grace estaba cogiendo una copa de champán vacía de una mesa cercana cuando oyó la voz de una mujer, joven y profesional, con un ligero temblor de nerviosismo. Señor Morrison, lamento interrumpir, pero necesitamos su firma en estos documentos de adquisición. Legal dice que deben presentarse mañana por la mañana. Y Richard ni siquiera se giró. ¿No ve que estoy ocupada? La mujer lo intentó de nuevo. Lo entiendo, señor, pero la fecha límite. Averíguelo usted mismo. Richard espetó, volviéndose finalmente hacia ella. Para eso la contratamos, ¿no? Para encargarse de las cosas. ¿O entendí mal lo que se supone que debe hacer una asistente? La mujer era joven, de unos 20 y tantos años, y negra, con el pelo recogido en un moño profesional y un traje de pantalón a medida que parecía modesto pero bien confeccionado.
Sostenía una carpeta. Un montón de documentos contra su pecho como un escudo. Su etiqueta decía Jennifer Hayes, asistente ejecutiva. Los ojos de Jennifer brillaban, pero mantuvo la voz firme. Por supuesto, señor Morrison. Yo me encargo. Bien. Eso es lo que quiero oír. Iniciativa. Richard se volvió hacia sus inversores sin mirarlos de nuevo. Jennifer se alejó rápidamente, sus tacones resonando en el suelo de mármol. Grace la vio desaparecer por el pasillo y luego tomó una decisión. La siguió. Grace encontró a Jennifer en un rincón tranquilo cerca de los baños, apoyada contra la pared con los ojos cerrados, respirando lenta y pausadamente. Al oír pasos, abrió los ojos de golpe y se enderezó rápidamente, secándose la cara. «Estoy bien», dijo Jennifer automáticamente. Aunque Grace no había preguntado. Grace dejó sus productos de limpieza. «No, no lo estás. Y no tienes que fingir que lo estás. No conmigo». Jennifer la miró. «¿En serio?». La miró. Y algo en la mirada firme de Grace la hizo hundir los hombros. «Él hace esto todos los días. Todos los días. Nada de lo que hago es suficiente. Me gradué como la mejor de mi clase en Stanford. Tengo una licenciatura en Administración de Empresas. Hablo 3 idiomas. Y me trata como si fuera una incompetente». «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó Grace con suavidad. «8 meses. Pensé que esta sería mi gran oportunidad, ¿sabes? Asistente ejecutiva de su director ejecutivo. Pero no me deja hacer nada significativo. Le preparo el café. Programo su tintorería. Y cuando intento tomar la iniciativa, como esta noche con esos documentos, me humilla delante de todos». La voz de Grace era tranquila pero firme. «Eso no tiene que ver contigo. Tiene que ver con él». Jennifer rió con amargura. «Fácil de decir, más difícil de creer cuando lo vives a diario». «Lo sé», dijo Grace, y había algo en su tono que hizo que Jennifer levantara la vista bruscamente. «Sé exactamente lo que se siente». Se quedaron allí un momento, comprendidas. 2 mujeres negras con uniformes muy diferentes, ambas navegando en un mundo que constantemente intentaba hacerlas sentir pequeñas. «Vales más que esto», dijo Grace finalmente. «Yo. Espero que lo sepas». Jennifer asintió lentamente. «Gracias. Por cierto, soy Grace. Limpiador temporal». Jennifer y el saco de boxeo no tan temporal. Intercambiaron sonrisas tristes y luego Grace regresó a la gala mientras Jennifer se recomponía. Pero lo que Grace acababa de presenciar, la insensibilidad, la crueldad casual, fue echar más leña al fuego que ya estaba ardiendo. De regreso al salón principal, Grace regresó a sus tareas de limpieza. Estaba limpiando una mesa de cóctel cerca del bar cuando Richard Morrison pasó caminando, gesticulando animadamente mientras hablaba con un cliente. Al pasar junto a la mesa de Grace, abrió mucho los brazos y golpeó la mesa con fuerza. Una bandeja entera de bebidas que había sido colocada en el borde se volcó. El vidrio se rompió. El licor se extendió por el suelo de mármol formando un charco pegajoso y brillante. Richard se detuvo y miró el desorden. Luego miró a Grace. «Limpia eso», dijo con voz monótona y autoritaria. No se disculpó, no reconoció haberlo causado, simplemente se quedó allí de brazos cruzados, esperando. Grace se arrodilló y empezó a recoger cristales rotos, colocándolos con cuidado en su bandeja. El licor estaba por todas partes. Vodka, ginebra, una especie de cóctel almibarado que atraía moscas de la fruta. Los ejecutivos la rodeaban como si fuera parte del mobiliario, continuando sus conversaciones sin perder el ritmo. Una mujer con un vestido plateado incluso pisó la mano de Grace. No con fuerza, pero lo suficiente como para notarlo y siguió caminando sin mirar atrás. Grace limpió en silencio. 10 minutos de fregado, con las rodillas doloridas por el duro mármol, las manos pegajosas de alcohol y agua sucia. Cuando por fin terminó, recogió sus provisiones y empezó a levantarse. Un momento. Grace se quedó paralizada. Richard seguía allí observándola.
Caminó hacia el lugar donde se habían derramado las bebidas y se agachó, pasando los dedos por el suelo. Se examinó los dedos con teatral disgusto, luego levantó la vista hacia Grace. Esto todavía está pegajoso. ¿No te entrenaron bien? Se levantó, sacudiéndose los pantalones. Hazlo otra vez. Grace apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Volvió a arrodillarse y empezó a limpiar el mismo sitio. Richard estaba de pie junto a ella, bebiendo champán, observándola como si fuera un espectáculo. Quizás si de verdad te esforzabas la primera vez, dijo lo suficientemente alto para que los ejecutivos cercanos lo oyeran, no perderías el tiempo de todos. Algunos rieron entre dientes. Algunos negaron con la cabeza, pero no dijeron nada. Nadie le dijo a Richard que estaba siendo irrazonable. Nadie sugirió que tal vez, solo tal vez, estaba siendo cruel por ser cruel. Grace frotó en silencio, con movimientos precisos y controlados. Cuando terminó la segunda vez, empezó a recoger sus provisiones. Espera. Ven aquí. Grace se levantó lentamente y se acercó a Richard. Señaló la mesa. Pasó el dedo por la superficie, la levantó a contraluz y la examinó como si fuera un detective investigando la escena de un crimen. Luego negó con la cabeza con exagerada decepción. Seguía sin estar bien. Volvió a señalar el suelo. ¿Y esto? Era hora de esforzarse un poco. Las manos de Grace temblaron levemente, solo por un instante, pero se arrodilló por tercera vez. Empezaban a dolerle las rodillas, fuertes dolores que le subían por las piernas. Le dolía la espalda, pero mantuvo el rostro completamente neutral, una máscara de calma profesional. Richard bebió un sorbo de champán y bromeó con sus colegas. Ya saben, es tan difícil encontrar buena ayuda hoy en día. La gente ya no se enorgullece de su trabajo. Los ejecutivos a su alrededor se rieron. Algunos parecían incómodos, pero no dijeron nada. Eso era casi peor que la risa, la complicidad silenciosa. Grace frotó el mismo lugar por tercera vez. Metódica y minuciosa, podía sentir la mirada de Richard sobre ella, podía sentirlo disfrutando de esto, de la ostentación de poder. Ante esta humillación, Susan Chen, la encargada de catering, pasó junto a ella y se detuvo. Se inclinó y susurró, «Siento mucho que les haga esto a todos. Lo he visto obligar a la gente a rehacer las cosas 5 o 6 veces solo porque puede». Grace asintió, pero no dijo nada. Cuando por fin terminó la tercera limpieza, se levantó con cuidado, con las rodillas protestando. Richard apenas miró el lugar. Bien, eso servirá. Se marchó sin decir una palabra más, sin reconocerlo, sin agradecerlo. Grace lo vio reincorporarse a su círculo de inversores. Y fue entonces cuando lo oyó. Esta empresa funciona mucho mejor ahora que estoy eliminando el peso muerto, decía Richard. Empezando por esos obreros sobrepagados. ¿Saben cuál era su salario medio antes de que yo llegara? 55.000 al año por trabajo manual. Lo bajé a 38.000 con prestaciones reducidas. Eso se llama gestión eficiente, señores. Los inversores asintieron con aprobación. Uno de ellos preguntó, ¿y qué hay de la rotación? Richard se encogió de hombros. Siempre hay alguien dispuesto a trabajar. Si no les gustan las condiciones, pueden irse. Hay 10 personas haciendo fila para ocupar su lugar. Grace se quedó allí, con un paño de limpieza en la mano, y sintió que algo se endurecía en su pecho. Más tarde, Grace estaba vaciando los cubos de basura al fondo del pasillo cuando oyó un chasquido de dedos. Agudo, insistente, como si alguien llamara a un perro. Levantó la vista. Richard estaba de pie al otro lado de la sala, mirándola directamente. «Ven aquí ahora». Todos los ejecutivos de los alrededores se giraron para observar. Grace se acercó con rostro neutral. Richard señaló la alfombra cerca de sus pies. ¿Ves eso? ¿Cómo se te escapa algo tan obvio? Recógelo. Grace bajó la mirada. Había una pequeña pelusa en la alfombra, apenas visible. De esas que hay en todas las alfombras de todos los edificios de Estados Unidos. Se agachó y la recogió.
Y ese Richard señaló otro punto a 1 metro de distancia. Grace la recogió. Y ese otro de allí. Durante los siguientes 15 minutos, Richard hizo que Grace se moviera alrededor de su círculo como un animal amaestrado, recogiendo motas casi invisibles mientras él narraba su supuesta incompetencia a un público divertido. Precisamente por eso instituí las evaluaciones de desempeño. Para el personal de limpieza. Anunció. Algunas personas simplemente no tienen estándares. Necesitan supervisión constante. Grace recogió una pelusa, un hilo, un trocito de papel que podría haber sido confeti. Su rostro permaneció sereno, profesional. Pero si la mirabas de cerca a los ojos, verías que algo frío y calculador tomaba forma. Cuando Richard finalmente se cansó del juego, la despidió con un gesto de desdén y volvió a su conversación. Grace se levantó lentamente, con las rodillas doloridas, su dignidad magullada, pero no rota. Y fue entonces cuando sucedió. Uno de los camareros estaba haciendo rondas con vino. Grace se adelantó para ayudar, tomando la copa casi vacía de Richard para rellenarla. Era un gesto rutinario, algo que había hecho una docena de veces esa noche. Pero Richard apartó su copa de un tirón en el momento justo. El vino le salpicó la manga, el uniforme de ella, el suelo. El rostro de Richard pasó de la sorpresa a la rabia en medio segundo. «Eres incompetente», rugió. Toda la sala se quedó en silencio. «Mira lo que le hiciste a mi traje. ¿Tienes idea de cuánto cuesta esto? 3,000 pesos y tú solo. Lo arruinó todo». Grace abrió la boca para disculparse, pero a Richard no le interesaban las disculpas. Tomó su copa, todavía medio llena de vino tinto, y la miró directamente a los ojos. Y entonces, deliberadamente, con frío cálculo, vertió todo el contenido sobre su cabeza. El vino estaba frío. Le resbaló por la cara hasta los ojos, empapándole el pelo, empapándole el uniforme. Vino tinto, oscuro como la sangre, caro como el pecado. La sala quedó en silencio absoluto. Algunos ejecutivos parecían sorprendidos. Otros sacaron sus teléfonos para grabar. Algunos reían, risas nerviosas, incómodas, pero risas al fin y al cabo. Richard se quedó allí, con la copa vacía en la mano, con aspecto satisfecho. «Limpia eso», dijo, con la voz destilando desprecio. «Para eso te pagamos». «Salario mínimo para limpiar desastres», se acercó, con voz baja y venenosa. «Y cuando termines, limpia esa mesa otra vez. La cuarta es la vencida, ¿verdad?». Grace se quedó allí, con el vino goteando de su cabello, corriéndole por la cara, empapándole el uniforme. No lloró, no gritó, ni siquiera se limpió la cara. Simplemente se quedó allí, completamente inmóvil, mientras la sala la observaba y esperaba a ver qué hacía. Su rostro era indescifrable, una máscara de calma. Pero sus ojos, si los mirabas de cerca, verías algo que debería haber aterrorizado a Richard Morrison. Verías certeza. Una certeza fría y calculada. Si quieres ver qué pasa cuando Richard Morrison finalmente se dé cuenta de a quien acaba de humillar, mejor dale al botón de suscripción ahora mismo porque lo que viene a continuación te va a volar la cabeza. Grace se quedó allí, con el vino goteando de su cabello, corriéndole por la cara en oscuros riachuelos rojos. La sala estaba en silencio, salvo por el nervioso arrastrar de pies y alguna tos ocasional. Todos esperaban a ver qué haría la humillada mujer de la limpieza. Lo que Grace hizo a continuación lo cambió todo. Lentamente, deliberadamente, metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Sus manos estaban firme, sin un temblor, sin una sacudida. La clase de firmeza que emana de la absoluta certeza de lo que estaba a punto de suceder. «Quizás deberías reconsiderar lo que acabas de hacer», dijo en voz baja. Las palabras flotaron en el aire como una advertencia que nadie entendía aún. Richard Morrison rió. Rió de verdad. Se giró hacia su público de ejecutivos e inversores, señalando a Grace como si fuera el chiste final. «¿Habla en serio ahora mismo?». Se giró de nuevo hacia Grace, con la voz desbordante de condescendencia. «¿Qué vas a hacer? ¿Demandarme?». «Cariño,
Probablemente ni siquiera puedes pagar un abogado. Más risas nerviosas de la multitud. Pero algunos ya no reían. Algunos empezaban a sentir que algo andaba mal. La forma en que Grace estaba de pie. La forma en que miraba a Richard, como si supiera algo que él desconocía. Grace ignoró a Richard por completo. Ya estaba marcando, sus dedos empapados en vino moviéndose por la pantalla con la facilidad de la práctica. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Entonces alguien contestó. Marcus, soy Grace, dijo con voz tranquila y autoritaria. La voz de alguien acostumbrado a ser obedecido. Te necesito en Meridian Corp inmediatamente. Trae al equipo legal y a seguridad. La risa en la sala se apagó por completo. La sonrisa de Richard vaciló por un segundo, pero se recuperó rápidamente. ¿Seguridad? Se burló, intentando sonar seguro. Señora, están a punto de ser escoltada fuera. Esto es vergonzoso. Que alguien llame a seguridad de verdad y que expulsen a esta mujer por causar el disturbio. Grace terminó la llamada, guardó el teléfono en el bolsillo y luego miró directamente a Richard Morrison con una sonrisa que podría haber congelado fuego. Esperaré, dijo simplemente. La tensión en esa sala se volvió algo cortante. Los ejecutivos susurraban entre sí, confundidos, inseguros. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué estaba tan tranquila? ¿Por qué sonaba como si tuviera el control? Derek Pullman, el director financiero, se acercó a Richard y le susurró con urgencia. Quizás deberíamos disculparnos y seguir adelante. Esto se siente mal. Algo se siente realmente mal. Richard lo despidió con enojo. ¿Estás bromeando, Derek? No me estoy disculpando con la señora de la limpieza. Debería disculparse conmigo por arruinar mi traje de $3,000. Derek lo intentó de nuevo. Richard, por favor, simplemente. No. La voz de Richard era cortante. Definitiva. Se volvió hacia Grace, con el rostro rojo de ira y vergüenza. Mientras esperamos a tu abogado imaginario, ¿por qué no limpias ese vino que derramaste sobre tus manos y rodillas, donde debes estar? Grace no se movió. Se quedó allí de pie, alta y digna, a pesar del uniforme empapado en vino que se le pegaba al cuerpo. A pesar del líquido rojo que aún goteaba de su cabello sobre el suelo de mármol, simplemente se quedó allí esperando. El rostro de Richard pasó del rojo al morado. Dije, límpialo. Su voz resonó por la habitación silenciosa. La expresión de Grace no cambió. No se inmutó, no se disculpó, no se movió. Simplemente esperó. Y fue entonces cuando Richard Morrison debería haber sabido que estaba en problemas. Porque la gente que no tiene nada no se queda así. La gente impotente no tiene esa calma, esa seguridad. Pero Richard era demasiado orgulloso y demasiado estúpido para verlo. Pasaron 15 minutos. 15 largos e incómodos minutos en los que Grace permaneció como una estatua en medio de la sala mientras Richard intentaba seguir entreteniendo a sus invitados. Hablaba, reía, hacía bromas, pero su confianza se estaba resquebrajando. Se notaba en la forma en que miraba a Grace, en cómo su risa era demasiado fuerte, en cómo su mano temblaba ligeramente al levantar su copa de champán. La completa compostura de Grace lo ponía nervioso. No lloraba, no rogaba, no se iba. Simplemente estaba allí de pie, chorreando vino, esperando con la paciencia de alguien que sabía exactamente cómo terminaba esta historia. Algunos ejecutivos empezaron a poner excusas para irse. La energía en la sala había pasado de la celebración a la ansiedad. Algo se avecinaba. Todos lo presentían. Y entonces, a través de los ventanales, la gente los vio. Una flota de todoterrenos negros se detenía en la entrada principal. No 1, ni 2, sino 5 vehículos, elegantes y caros, moviéndose con precisión coordinada. La sala volvió a quedar en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia la entrada. Las puertas se abrieron y entró un hombre. Tenía unos 60 años, era moreno, con el pelo canoso y un traje a medida que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente.
Se movía con la serena autoridad de alguien que había pasado décadas en los tribunales poniendo muy nerviosa a la gente poderosa. Detrás de él venía un equipo. Abogados con trajes elegantes y maletines. Personal de seguridad con ropa oscura, profesional y alerta. Se movían por la horca como una operación militar. Richard Morrison, intentando recuperar el control de la situación, dio un paso al frente con su sonrisa más encantadora. Caballeros, ha habido un malentendido con un miembro de nuestro personal de limpieza. Disculpen las molestias. Si pudieran. El hombre de pelo canoso lo interrumpió a media frase. ¿Dónde está la señorita? ¿Wellington? Richard parpadeó, confundido. ¿Quién? La mirada del hombre recorrió la sala y se posó en Grace, todavía de pie donde Richard la había dejado, aún cubierta de vino. Su rostro cambió de preocupación profesional a genuina alarma. Señorita Wellington. Se acercó corriendo y todo su equipo lo siguió. ¿Se encuentra bien? La sala se congeló. Se podría haber oído caer un alfiler. Todos los ejecutivos, todos los inversores, todos los camareros y miembros del personal de catering se detuvieron y se quedaron mirando. ¿Señorita Wellington? La expresión de Richard pasó de la confusión a un primer atisbo de miedo. Lo siento, ¿quién? Pero Grace ya estaba hablando, su voz cortando el silencio como una cuchilla. Estoy bien, Marcus, pero tenemos que hablar con el señor Morrison. Marcus, el distinguido abogado que acababa de irrumpir con un equipo de abogados, asintió con gravedad y se giró para mirar a Richard. Richard miró a Grace y Marcus, con el cerebro trabajando a destajo, intentando encajar las piezas. ¿Wellington? ¿Cómo en? Su rostro empezó a palidecer. ¿Cómo en? Industrias Wellington. Grace extendió la mano y se limpió el vino de la cara con el dorso de su mano. Cuando habló, su voz era fría, helada, la misma. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír la respiración de la gente. Soy Grace Wellington, continuó, dando un paso hacia Richard. Y soy dueña de esta empresa. Wellington Industries adquirió Meridian Corp hace 3 meses, lo que significa que soy dueña de este edificio. Soy dueña de todos los activos. Soy dueña de todos los contratos. Hizo una pausa, dejándose asimilar, y soy tu dueña. El rostro de Richard pasó de rojo a blanco en segundos. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. A su alrededor, los ejecutivos retrocedían, distanciándose, dándose cuenta con creciente horror de que acababan de ver a su director ejecutivo derramar vino sobre la cabeza de la dueña de su empresa. Jennifer Hayes, la asistente de Richard, estaba de pie cerca del fondo de la sala con la mano sobre la boca, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de reivindicación. Derek Pullman, el director financiero, cerró los ojos y susurró algo que podría haber sido una oración. Marcus Washington dio un paso al frente, con voz firme y profesional. La señorita Wellington ha sido realizando una observación de las prácticas de gestión en estas instalaciones. Lo que acabo de presenciar, lo que toda esta sala ha presenciado, constituye acoso, agresión y un entorno laboral hostil. Sacó una tableta. Y gracias a varias grabaciones de celulares de sus invitados, señor Morrison, tenemos amplia documentación. Richard intentó hablar. Movía la boca, pero su cerebro parecía haber sufrido un cortocircuito. No lo hice. Grace levantó la mano y Richard guardó silencio. La dinámica de poder en esa sala había cambiado tan completa y absolutamente que todos lo percibieron. La mujer de la limpieza, cubierta de vino, ahora tenía más autoridad que el director ejecutivo con su traje de $3,000. Durante 3 meses, dijo Grace con voz firme y clara. He estado revisando las operaciones de esta empresa, los registros financieros, las encuestas de satisfacción de los trabajadores, los informes de seguridad. Miró directamente a Richard, o debería decir la falta de informes de seguridad desde que eliminaron las inspecciones mensuales para ahorrar dinero. El rostro de Richard estaba pálido. Señorita Wellington, puedo explicarlo. Recortó los beneficios de salud de los trabajadores para aumentar las bonificaciones de los ejecutivos.
Eliminó los protocolos de seguridad que han evitado lesiones durante 15 años. Has creado un ambiente laboral hostil donde personas talentosas como Jennifer Hayes son humilladas a diario por intentar hacer su trabajo. La voz de Grace se volvió más baja, lo que de alguna manera la hizo más aterradora. Y esta noche, frente a docenas de testigos, derramaste vino deliberadamente sobre la cabeza de una empleada porque podías, porque creías que ella era impotente, porque creías que nadie te detendría. La sala estaba tan silenciosa que parecía que el aire mismo contenía la respiración. Grace sonrió, pero no había calidez en ella. Te equivocaste. Las piernas de Richard parecieron ceder un poco. Se agarró a una mesa cercana para estabilizarse. Señorita Wellington, por favor. No tenía ni idea de quién era usted. Si lo hubiera sabido. Si usted lo hubiera sabido, me habría tratado de otra manera. Grace terminó la frase por él. Ese es precisamente el problema, señor Morrison. Debe tratar a todas las personas con dignidad y respeto, ya sean multimillonarios o conserjes. Eso no es solo moralidad, es liderazgo. Se giró hacia Marcus. Necesitaremos una revisión completa de el contrato de trabajo del señor Morrison, con especial atención a la cláusula de moralidad. También necesitaremos declaraciones del personal sobre las condiciones laborales. Empecemos por Jennifer Hayes. Ella lo ha estado documentando todo. Marcus asintió, tomando notas en su tableta. Su equipo legal se desplegaba, hablando en voz baja con los empleados, quienes parecían aliviados de que finalmente alguien los escuchara. Richard lo intentó una vez más, con voz desesperada. No pueden hacer esto. Tengo un contrato. Voy a demandar. No harás nada, dijo Marcus con calma. Tu contrato incluye una cláusula de moralidad muy clara sobre el trato a los empleados y la representación de los valores de la empresa. Esta noche usted violó esa cláusula de manera espectacular. Su despido es efectivo inmediatamente sin indemnización. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Richard Morrison, quien 15 minutos antes era la persona más poderosa de la sala, estaba allí cubierto de cenizas metafóricas, viendo cómo toda su carrera se quemaba en los cimientos. Grace miró alrededor de la sala a los ejecutivos reunidos. Algunos parecían horrorizados. Algunos parecían avergonzados. Algunos parecían secretamente complacidos de ver que Richard recibía lo que se merecía. Esta empresa va a cambiar, dijo Grace, y su voz resonó en cada rincón de la sala. A partir de esta noche, la sala se sumió en el caos. Los ejecutivos sacaban sus teléfonos frenéticamente, enviando mensajes y haciendo llamadas. Otros susurraban con urgencia, pálidos de asombro. Algunos ya se dirigían a la salida, leyendo lo que venía a continuación y sin querer saber nada de lo que estaba a punto de suceder. Porque todos en esa sala comprendieron de repente la misma aterradora verdad. Llevaban 3 meses trabajando para Grace Wellington. 3 meses de decisiones, 3 meses de políticas, 3 meses de comportamiento. Todo ello ahora bajo la lupa de una mujer que, literalmente, era dueña de todo lo que habían construido sus carreras. Richard Morrison estaba allí de pie. Su costoso traje parecía de repente un disfraz que no tenía derecho a usar. Sudaba, gotas de sudor se formaban en su frente. Le temblaban las manos. Intentó recuperarse, esbozando esa sonrisa encantadora que le había permitido ascender en su carrera. Señorita Wellington, no tenía ni idea. Todo esto es un terrible malentendido. Si hubiera sabido quién eras, Grace levantó una mano, y las palabras de Richard murieron en su garganta. El gesto fue simple, pero la autoridad detrás de él era absoluta. Ahórratelo, dijo Grace, su voz cortando el caos como un cuchillo. He pasado esta noche observando cómo diriges mi empresa, y lo que he visto me repugna. Ella dio un paso adelante y Richard instintivamente dio un paso atrás. Me hiciste limpiar las bebidas que derramaste deliberadamente, dijo Grace con voz mesurada y fría. Ni una, ni 2, ni 3 veces. Te quedaste de pie junto a mí, observándome,
bromeando mientras yo fregaba la misma zona una y otra vez porque disfrutabas de la superioridad. Richard abrió la boca para hablar, pero Grace no había terminado. Me tuviste a gatas, recogiendo pelusas invisibles mientras narrabas mi supuesta incompetencia a tus colegas, que estaban divertidos. Me trataste como si fuera menos que humano, como si fuera un mueble que se limpiaba solo. Los ejecutivos en la sala se quedaron paralizados, algunos con la vergüenza dibujada en sus rostros porque lo habían visto. Se habían reído, algunos incluso lo habían grabado. Y entonces la voz de Grace bajó aún más. Cuando pensaste que te había hecho quedar mal, me derramaste vino en la cabeza a propósito delante de todos para ponerme en mi lugar. Richard retrocedía, pero no había a dónde ir. Estaba rodeado de sus antiguos compañeros, todos los cuales se distanciaban de él como si fuera radiactivo. No solo me faltaste al respeto, continuó Grace. Revelaste exactamente cómo ves a cada trabajador de esta empresa. A quien consideras inferior a ti, cada conserje, cada trabajador de cafetería, cada empleado de fábrica, cada persona que gana menos dinero que tú. Los ves como cosas para usar y humillar. Marcus Washington dio un paso al frente y le entregó una tableta a Grace. Ella la miró y luego volvió a mirar a Richard con algo que podría haber sido satisfacción. Hablemos de tus medidas de reducción de costos, dijo Grace, girando la tableta para que Richard pudiera ver la pantalla. De las que presumías ante los inversores esta noche. El rostro de Richard palideció aún más. Recortaste las prestaciones sanitarias de los trabajadores, ahorrándole a la empresa $3 millones anuales. Eliminaste las inspecciones de seguridad mensuales, ahorrando otro $1 millón. El dedo de Grace se deslizó por la pantalla. Pero ese dinero no volvió a la empresa, ¿verdad, señor Morrison? No se invirtió en modernizar equipos, ni en mejorar instalaciones, ni en investigación y desarrollo. Ella giró la tableta para que toda la sala pudiera verla. Fue directamente a las bonificaciones de los ejecutivos. Solo su bono este año fue de 1,2 pesos millones. Derek Pullman obtuvo 800.000. Todo su equipo de liderazgo dividió $4 millones que se suponía debían utilizarse para el bienestar y la seguridad de los trabajadores. La sala estalló en susurros. Algunos ejecutivos meneaban la cabeza. Otros miraban a Richard con la creciente certeza de que habían seguido a un hombre dispuesto a sacrificar la seguridad de los trabajadores por su propia cuenta bancaria. Grace le devolvió la tableta a Marcus. Esta es la tercera empresa en la que trabajo de forma encubierta este año, dijo y su voz se escuchó por toda la habitación. Hice lo mismo en nuestras instalaciones de Atlanta en marzo. En julio trabajé como obrero de línea de fábrica en nuestra planta de Denver. Y esta noche aquí en Meridian Corp. Hizo una pausa para dejar que eso cale. Meridian Corp es por lejos el peor. La cultura aquí es tóxica. El liderazgo es corrupto y empieza desde arriba. Richard intentó desviar la pregunta con voz desesperada. Ahora bien, no me pasó solo a mí. Derek aprobó esos presupuestos. La junta directiva dio su visto bueno. Jennifer procesó el papeleo. Ahora señalaba a la gente con los ojos desorbitados. No puedes echarme toda la culpa a mí. Derek Pullman, el nervioso director financiero que había estado en silencio la mayor parte de la noche, dio un paso adelante. Su cara estaba roja de ira. Eso es mentira. Amenazaste con despedir a cualquiera que cuestionara tus decisiones. Usted me dijo personalmente que si no aprobaba esas asignaciones presupuestarias, sería reemplazado por alguien que sí lo hiciera. Grace se volvió hacia Derek con interés. ¿Es eso cierto? Derek asintió, su voz firme ahora que la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Richard dirige esta empresa mediante la intimidación. Ha despedido a 3 personas en los últimos 6 meses por cuestionar sus métodos. Todo el mundo aquí le tiene miedo. Y entonces Jennifer Hayes dio un paso adelante. Ella todavía llevaba puesto su traje profesional de pantalón, pero había estado llorando. Se podían ver las rayas en su rostro, pero su voz era fuerte cuando hablaba. Tengo documentación, dijo Jennifer, sacando su teléfono, correos electrónicos, mensajes de texto,
registros de cada vez que Richard violó la política de la empresa o maltrató al personal. Ella miró a Grace. He estado recopilando pruebas durante meses, esperando que alguien finalmente me escuche. Grace le hizo un gesto a Marcus, quien se movió al lado de Jennifer. Envíamelo todo. Lo necesitaremos para la revisión formal. Las manos de Jennifer temblaban mientras enviaba archivos, pero parecía aliviada, como si hubiera llevado un peso durante tanto tiempo y finalmente pudiera soltarlo. Me hizo reescribir informes hasta 7 veces, dijo Jennifer, cada vez con más fuerza. No porque tuvieran algún problema, sino para afirmar su dominio, para recordarme que podía. Rechazaba un informe, yo lo revisaba y luego me decía que volviera a la primera versión. Para él era un juego. Otras voces comenzaron a sumarse. Personas que habían estado en silencio, que habían tenido miedo, de repente encontraron su coraje. Un hombre con uniforme de conserje dio un paso adelante desde el borde de la habitación. El señor Morrison me hizo limpiar el mismo pasillo 5 veces durante la visita de un cliente. Dijo que me estaba enseñando minuciosidad. Pero el pasillo ya estaba limpio. Solo quería mostrarles a los clientes cuánto control tenía. A continuación, habló una mujer con uniforme de cafetería. Él envía comida de vuelta constantemente, incluso cuando no tiene nada de malo. A veces se come medio sándwich, luego llama a la cocina y dice que lo hizo mal, solo para vernos pelearnos por rehacerlo. Más voces, más historias. Se había roto una presa y años de frustración y humillación reprimidas estaban saliendo a raudales. Richard ahora estaba girando, buscando apoyo, pero no encontrando ninguno. Su rostro había pasado de pálido a rojo, y estaba pasando de desesperado a enojado. «No puedes hacer esto», gritó con la voz entrecortada. «Tengo un contrato. Tengo derechos. Te demandaré por todo lo que vales». Se rió, con una risa amarga y desagradable. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes a qué estoy conectado? Te hundiré en honorarios legales. Destruiré tu reputación. La voz tranquila de Marcus Washington cortó la diatriba de Richard como un bisturí. Señor Morrison, su contrato incluye una cláusula de moralidad integral. La sección 7, subsección 3, establece específicamente que cualquier comportamiento que constituya acoso, discriminación o conducta impropia de un ejecutivo es motivo de despido inmediato sin indemnización. Marcus sacó un documento en su tableta y comenzó a leer. La cláusula menciona específicamente el trato a los empleados subordinados y la representación de los valores de la empresa en entornos públicos y privados. Miró a Richard. Violaste esa cláusula varias veces solo esta noche y gracias a las grabaciones de teléfonos celulares de aproximadamente 15 invitados diferentes. Tenemos amplia documentación. La ira de Richard flaqueó. Eso es. No puedes usar eso. Eran privadas. Fueron grabadas en un evento de la empresa en las instalaciones de la empresa. Marcus dijo con suavidad. Son admisibles. Además, las grabaciones de seguridad del lugar se ha conservado y se está revisando. Cada caso de acoso, cada comentario degradante, cada momento de esta noche está documentado. Grace dio un paso al frente de nuevo. Construí mi empresa sobre 3 principios: respeto, integridad y trato justo a cada empleado, desde la planta de producción hasta la suite ejecutiva. Usted violó los 3. Su voz era férrea. Está despedido, señor Morrison. Con efecto inmediato. Sin indemnización, sin recomendación, sin paracaídas dorados. Richard intentó un último argumento desesperado. Yo mantenía los estándares, la limpieza de las mesas, la pelusa. Eso era control de calidad. Estaba enseñando una ética de trabajo adecuada. La expresión de Grace podría haber congelado el sol. No estaba manteniendo los estándares. Estaba ejerciendo crueldad porque podía. Hay una diferencia entre liderazgo y tiranía, señor Morrison, y está a punto de aprenderla. Hizo un gesto con la cabeza al personal de seguridad que había entrado con Marcus. Por favor, acompaña al señor Morrison fuera del edificio. Tiene 30 minutos para recoger sus objetos personales de su oficina bajo supervisión. Todas las propiedades de la empresa,
incluyendo teléfonos, computadoras portátiles y tarjetas de acceso, están para ser entregado de inmediato. El personal de seguridad avanzó, profesional y eficiente. Rodearon a Richard por ambos lados. La compostura de Richard se hizo añicos. Se arrepentirán de esto, todos ustedes. Gritaba mientras lo acompañaban hacia la salida. Yo hice que esta empresa fuera rentable. Soy la razón por la que todos ustedes tienen trabajo. No son nada sin mí. Su voz resonó por el pasillo mientras el personal de seguridad lo escoltaba hacia la salida. Esto es discriminación. Esto es. Las puertas se cerraron tras él, interrumpiendo sus protestas. La sala volvió a quedar en silencio. Pero este silencio era diferente al anterior. Era el silencio de la conmoción, del alivio, de la gente procesando lo que acababan de presenciar. Grace se giró para encarar a los ejecutivos restantes. Su voz era firme, pero no cruel. Todos tienen una opción: volver a comprometerse con los verdaderos valores de esta empresa, el respeto a los trabajadores, las prácticas comerciales éticas y el liderazgo genuino, o buscar empleo en otro lugar. No obligaré a nadie a quedarse, pero si se quedan, las cosas van a cambiar drásticamente. La mayoría de los ejecutivos asentían, algunos con alivio, otros con determinación. Unos pocos, los que más habían reído de los chistes de Richard, los que habían participado con más entusiasmo en la crueldad, se deslizaron silenciosamente hacia las salidas. Grace los vio irse sin hacer comentarios. A veces las personas te dicen quiénes son a través de sus decisiones. Entonces Grace hizo algo que sorprendió a todos una vez más. Se volvió hacia Jennifer Hayes. Jennifer, ¿puedes venir aquí, por favor? Jennifer avanzó, insegura, todavía sosteniendo su teléfono con toda la documentación que había estado recopilando en secreto. Grace le sonrió, la primera sonrisa genuina que le había dado en toda la noche. Te graduaste como el mejor de tu clase en Stanford. Hablas 3 idiomas. Has estado documentando mala conducta durante meses, esperando que alguien te escuche. Tienes integridad, inteligencia y más coraje que la mayoría de los ejecutivos en esta sala. Los ojos de Jennifer se abrieron de par en par. Ella sabía lo que venía, pero no podía creerlo. Efectivo inmediatamente. Eres el director ejecutivo interino de Meridian Corp. La sala estalló en jadeos. Los ejecutivos miraban fijamente, algunos en estado de shock, otros con admiración y unos pocos con un resentimiento apenas disimulado. La mano de Jennifer se llevó a la boca. Señorita Wellington, solo tengo 26 años. Nunca me han dado una oportunidad real, terminó Grace. Te han menospreciado, despedido y humillado, pero seguiste adelante. Seguiste haciendo lo correcto incluso cuando era difícil. Ese es el tipo de persona que quiero al frente de esta empresa. Grace se giró para dirigirse a la sala. Jennifer contará con todo el apoyo corporativo de Wellington Industries. Traeremos asesores experimentados. Proporcionaremos capacitación y recursos. Pero el liderazgo es suyo porque ella tiene lo que el señor Morrison nunca tuvo. Ella entiende que el poder es una responsabilidad, no un arma. Jennifer estaba llorando ahora, pero eran lágrimas de alegría, de reivindicación y de un alivio abrumador. Gracias, susurró. Gracias. Grace le apretó el hombro. Hazme sentir orgulloso. Entonces Grace se volvió hacia la multitud reunida. Esta gala ha terminado. Todos váyanse a casa. Mañana por la mañana comenzaremos a reconstruir esta empresa de la manera correcta, con dignidad, con respeto y con integridad. La gente empezó a salir en silencio, con reverencia, como si acabaran de presenciar algo histórico, porque así era. Y si estás interesado en esta historia y quieres ver qué sucede después, cómo Grace transforma esta empresa y qué pasa con todos los involucrados, presiona el botón de suscripción ahora mismo porque el capítulo final te mostrará cómo es el verdadero liderazgo. Pasaron 3 meses, 3 meses de transformación, 3 meses de reconstrucción, 3 meses de demostrar que hacer lo correcto no solo era moralmente correcto, era buen negocio.
Grace Wellington caminaba por la fábrica de Meridian Corps con un traje a medida y sus tacones haciendo clic contra el concreto. Pero esta vez, ella no era invisible. Los trabajadores levantaron la vista de sus puestos y saludaron. Algunos gritaron saludos. Algunos se detuvieron para estrecharle la mano y agradecerle por los cambios que había realizado. El ambiente era completamente diferente. Podía sentirlo en el aire. La gente sonrió. Hablaron entre ellos. No tenían miedo. Los beneficios de los trabajadores se habían restablecido y ampliado incluso más allá de lo que habían sido antes de los recortes de Richard. Cobertura completa de atención médica, dental y de la vista, apoyo en materia de salud mental, programas de participación en las ganancias que realmente significaron algo. Las inspecciones de seguridad ya no eran solo mensuales. Se realizaron de forma semanal y los aportes de los trabajadores se incorporaron directamente a los protocolos. Meridian Corp ahora tenía el mejor historial de seguridad en la industria. Y las ganancias aumentaron muchísimo. Resulta que cuando los trabajadores se sienten valorados y seguros, son más productivos. Se quedan más tiempo. Se preocupan por la calidad de su trabajo. Se involucran en el éxito de la empresa porque la empresa invierte en el de ellos. Grace tomó el ascensor hasta el piso ejecutivo y entró en la oficina del director ejecutivo. Jennifer Hayes estaba sentada detrás del escritorio revisando informes en varios monitores, con el cabello recogido en el mismo moño profesional que había llevado esa noche hacía 3 meses. Pero todo lo demás en ella era diferente. Ahora ella se comportaba con confianza. Autoridad. La clase de autoridad que surge al saber que se ha ganado su posición. Gracias. Jennifer se puso de pie sonriendo. Justo a tiempo. Espere a ver estos resultados trimestrales. Grace se sentó frente a ella y Jennifer giró uno de los monitores para que ambas pudieran ver. Los números fueron impresionantes. Los márgenes de beneficio aumentan un 18%. Los índices de satisfacción de los empleados alcanzan un máximo histórico. Retención de clientes al 97%. Llegaron nuevos contratos porque se corrió la voz sobre la transformación de Meridian Corps. Ha superado todas las expectativas, dijo Grace con genuino orgullo en su voz. Jennifer negó con la cabeza. Lo logramos. Me diste las herramientas y el apoyo, pero más que eso, me mostraste lo que significa realmente el liderazgo. Grace se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, ¿puedo contarte algo que no suelo contarte? Jennifer asintió. He estado donde tú estabas, dijo Grace. He sido descartada por mi edad, mi raza, mi género. Me hicieron limpiar el mismo piso hasta que me sangraron las rodillas. Me han llamado con todos los nombres que puedas imaginar. Sé exactamente lo que se siente ser tratado como menos que humano. Los ojos de Jennifer brillaron. Me juré a mí mismo que si alguna vez tuviera poder, lo usaría de manera diferente. Grace continuó. Creo espacios donde personas como nosotros, personas que han sido ignoradas y subestimadas, puedan prosperar. No a pesar de quienes somos, sino por quienes somos. Jennifer se inclinó sobre el escritorio y apretó la mano de Grace. Gracias por la oportunidad, por creer en mí, por mostrarme que la fuerza silenciosa puede ser más poderosa que la arrogancia ruidosa. Grace sonrió. Hiciste la parte difícil. Apareciste todos los días y demostraste que todos estaban equivocados. Antes de dejar Meridian Corp, Grace hizo una parada más. Encontró a Susan Chen, la gerente de catering que había sido amable con ella esa noche en la sala de descanso de empleados. Susan, ¿tienes un minuto? Susan miró hacia arriba, sorprendida. La señorita Wellington, por supuesto. ¿Está todo bien? Grace se sentó frente a ella. Todo es perfecto. Quería agradecerle su amabilidad esa noche y quería ofrecerle un puesto como director de hospitalidad corporativa para todas las instalaciones de Wellington Industries. Los ojos de Susan se abrieron de par en par. ¿Qué? Gestionaste el caos con gracia, trataste a todos con respeto y mostraste compasión cuando era necesario. Grace dijo, ese es exactamente el tipo de liderazgo que necesito.
Los ojos de Susan se llenaron de lágrimas. No sé qué decir. Di que sí. Susan se rió entre lágrimas. Sí, absolutamente sí. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Richard Morrison estaba sentado en un cubículo en un puesto gerencial de nivel medio en una empresa de la competencia. Su oficina era pequeña. Sus responsabilidades eran limitadas. Su ego estaba hecho pedazos. Su nuevo jefe era un hombre llamado Marcus Thompson, un exconserje que había ascendido durante 15 años gracias a su competencia, integridad y liderazgo genuino. Marcus no toleraba el acoso, no aceptaba excusas y no tenía ninguna paciencia con los ejecutivos que pensaban que su posición los hacía mejores que otras personas. Richard estaba aprendiendo lenta y dolorosamente lo que realmente significaba la responsabilidad, lo que se sentía estar en el lado receptor del escrutinio, lo que costaba reconstruir una reputación después de haberla destruido. Fue la lección de humildad que necesitó durante toda su carrera. De regreso en la sede de Wellington Industries, Grace se encontraba en su oficina con vista a la ciudad. Ella estaba reflexionando sobre el viaje. 20 años de construir algo que importara, que tratara a las personas con dignidad, que demostrara que las ganancias y los principios no tenían por qué ser enemigos. No puedes liderar a personas que no comprendes, se dijo a sí misma en voz baja. El poder nunca debe distanciarte de la humanidad. 2 semanas después, Grace estaba afuera de otra instalación de Wellington Industries. Este estaba en Texas, en un enorme centro de distribución de almacenes. Esta vez llevaba un uniforme diferente, el de trabajadora de almacén, con botas de acero y chaleco de seguridad. Ella sonrió mientras se ajustaba la etiqueta con su nombre. Decía Grace Miller. Veamos qué aprendimos hoy, dijo. Y ella cruzó esas puertas. Lista para volver a ver la verdad. Porque ese era el verdadero poder de Grace Wellington. Ni los miles de millones en su cuenta bancaria, ni las empresas que poseía, ni la influencia que ejercía. Su verdadero poder era que nunca olvidó de dónde venía. Y nunca dejó de luchar por las personas que le recordaban quién solía ser. Porque al final del día, el verdadero poder no tiene que ver con lo alto que subes. Se trata de a quien ayudas a lo largo del camino. Y Grace Wellington apenas estaba empezando. Si esta historia te conmovió, si crees que la integridad importa más que el estatus, que el liderazgo significa elevar a las personas en lugar de menospreciarlas, entonces comparte este video y presiona el botón de suscripción para obtener más historias sobre la justicia, el coraje y el poder de mantenerse fiel a quien eres.